Reinaldo Mogollón, Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. En este caso estaríamos hablando directamente sobre lo que se realiza la verdad vinculado al problema del derecho probatorio. Esto con la finalidad mayormente una realización de levantamiento de las pruebas y puedan tener una decisión probatoria, confesa o de manera argumentada en cada uno de los procedimientos legales por los cuales se va a llevar el libelo de la demanda. Asimismo, el juez va a tratar de conceder que los hechos tengan una certeza o una aplicación directa para el fundamento de esa decisión. Cuando hablamos de la verdad, no es una verdad relativa, sino que aproximadamente vamos a darle índole al derecho privado. Pero este procedimiento civil deja mucha voluntad acerca de la mayoría de los límites que por los cuales ellos van a estar integrados, como es el derecho a la confesión, el derecho al juramento. Asimismo, el legislador, con ciertos aspectos críticos, va a tener la mayor convicción en estos casos. Cuando hablamos mayormente de la doctrina procesal, estamos hablando directamente de las corrientes que hablan sobre una verdad natural. Porque si en estos casos nosotros podemos especificar los principios que alegata el derecho como principio, el derecho dispositivo. Esto mismo es se establece como iudice secundum allegata e probata partem decidere, donde el juez decide llevar un alegado probatorio en los problemas, en la ubicación de los problemas. Tenemos la mayoría de las estrategias que se han utilizado como doctrina, como son la de los civilistas y como son la doctrina de los civilistas que se manejan en esas dos corrientes. Asimismo está el de los procesalistas, que son las probatorias inherentes al derecho procesal y a la regulación. Bien, cuando trabajamos con otras tendencias, nosotros también trabajamos con la que otorga una manera del derecho probatorio con carácter mixto. Este carácter partidario va a estar determinado en una regulación del derecho civil, pero es como derecho procesal, perdón. Asimismo, el derecho en el proceso va a tener una actividad en el juez en cuanto a las razones de hecho y las razones de derecho que son establecidos por el 389 del Código de Procedimiento Civil. Esto es muy importante tenerlos en cuenta porque, en primer lugar, el juez está obligado a considerar siempre la mayoría de los hechos discutidos y los que hayan sido alegados en la instrumentación de las partes. Asimismo, también tenemos que el juez tiene mayormente una obligación, un carácter de responsabilidad en adaptar la norma jurídica al procedimiento y así en un caso podrá eludirla, bajo el pretexto de la ignorancia o inexistencia, como se utiliza la norma regulatoria. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema de derecho a la prueba, comprende fundamentalmente unos grandes estrategias por las cuales la prueba en los hechos y la prueba en el derecho están establecidos en el Código Civil, expresada, tal cual como se dice. En estos mismos nosotros podemos manejarla a través del 340 en el ordinal quinto, en donde uno de los requisitos mayormente es la relación de los hechos fundamentados y asimismo en que se basa la pretensión. El 389 nos dice o que utilizamos mayormente la circunstancia en todo uno de estos puntos que podemos fundamentarla gracias a la argumentación que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque en estos puntos sobre el cual versa las probabilidades de que sea con mayor lógica la decisión y esté expresamente en los hechos narrados, tal como está en el libelo, y asimismo pueda solamente ejercerse el derecho cuando las partes en común también llegan a un acuerdo convenido para ello. Es necesario de que en los juicios de hecho y juicios del mero derecho exista una distinción en sentido propio. Este sentido propio es el que a nosotros nos va a ayudar a resolver mucho más rápido el proceso, porque solamente no se basa en los hechos conocidos por un ordenamiento jurídico, sino que va a estar también la presunción constituida en los elementos necesarios, que son el hecho conocido, el hecho presumido, también va a haber los nexos por casualidad entre el derecho conocido y el derecho presumido. Todo esto están a partir del 1397, como lo podríamos conocer, y también podríamos hablarle en su mayor ampliación en el 1398, el Código Civil, y también no dejar de considerar el 1399 como rango. Ahora bien, cuando nosotros estamos estableciendo cada uno de esos fundamentos, es necesario que el juez tenga en consideración que van a formar parte del libelo de la demanda y que ambas partes puedan tratar de formalizar los hechos controvertidos.
Esto porque nos va a dar una responsabilidad mayor, como lo tenemos en los hechos notorios, que en el proceso la mayoría de estos hechos generalmente están percibidos con un razonamiento, con una experiencia en la vida cotidiana, que podría declararse o ayudar a la fomentación de que el juez en el proceso de la base práctica pueda, según el 506 del Código de Procedimiento Civil, utilizarlos como objeto de prueba. Todos los hechos notorios cuyo conocimiento mayormente tienen las partes en la cultura de la norma está estipulada, como lo dice Calamandrei, uno de los mayores tutores del derecho de los procesos y en el derecho probatorio, es que la decisión se produce siempre con determinado círculo social de acuerdo a las conductas que haya ejercido la antijudicial. Bien, ahora existe una máxima experiencia que son las reglas extraídas que le permiten visualizar una realidad, como son el objeto de la prueba, que es una regla del derecho emitida mayormente y que va a estar estipulada o consagrada en el ordenamiento jurídico nacional. Esto mismo también el juez tiene que tener en consideración, que la interpretación es libre, pero siempre tiene que darse el artículo 1 y 2 del Código Civil. De igual manera puede, en virtud de Univitet Cura, Uni Nobis Curia, no requieren pruebas, sino la mayoría de los estados en los cuales, ya sean nacionales, estadales, que se dictan mediante providencia, mediante decretos leyes, mediante reglamentos, mediante ordenanzas. Bien, el derecho extranjero como un medio de prueba es utilizable, pero ¿qué sucede con el derecho extranjero? Una vez interpretado el derecho extranjero como derecho relativo a la ley, esto tiene que competir entre las partes, porque si se toma en consideración el derecho extranjero, el procedimiento va a ser ligado a cada una de esas articulaciones por la cual lleva, como lo son el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En este caso también conocemos el convenio de La Habana, que dice que el 408, los jueces y los tribunales van a estar de forma activa y determinada en cada uno de los estados contratantes, porque con ello es la única forma de que se pueda regir las leyes y demás. Asimismo, el 409 va a impartir una invocación directa a la aplicación del derecho, cual sea el estado del contratante. Uno de los otros que desista de ella podrá justificar en su texto cuáles son los procedimientos aleatorios de vigencia y sentido mediante la certificación de ese ejercicio en el país, porque con ello va a estar debidamente representada y legalizada. Asimismo, uno de los convenios que hace notorio el convenio de La Habana es el código del artículo 410, muy notoriamente, que la falta de la prueba, el juez tiene una razón, y esa razón, si la estimara insuficiente, podría necesariamente, mediante un oficio, resolverla por la vía diplomática. Esto a fin cuya legislación del Estado se trate o proporcione así un informe del texto en el cual tiene vigencia y sentido de que el derecho sea aplicable para este caso. Existen unos principios muy necesarios que tenemos que conocer, que sería el principio de competencia, que es íntimamente vinculado a la mediación, el principio de publicidad, que es la garantía de tener acceso al lugar donde se vayan a realizar todos los actos procesales. Asimismo, el proceso de la contradicción, que es una práctica que mayormente se le da a las oportunidades para poder tener una idea clara del proceso. La igualdad probatoria, las partes deben tener las mismas condiciones para la defensa, así como para hacer valer sus derechos, como también tenemos conocimiento de que existen muchos principios, muchas contradicciones en este caso. Y también tenemos el principio, lo que es la congruencia, y la congruencia va a tener una estructura legalmente establecida, como el principio de la legalidad y la probidad probatoria. Tenemos el principio de la progresividad, conocemos también el principio de la libertad probatoria, entre otros. Asimismo, la inmediación, principio de exhaustividad, tenemos control de la prueba, tenemos también mayormente muchas estructuras que a nosotros nos ayudan en el día a día, como es el principio de lo que es la comunidad de la prueba, que nos hace ser mayormente alegales. Así tenemos el principio de gratuidad y de la imparcialidad, como la de la licitud de la prueba y los principios de obtención. Con esto quiero decir que la mayoría de estos medios, disposiciones, admisiones establecidas en el Código de Procedimiento Civil son los que nos ayudan a nosotros que haya un fijamiento de las pruebas. Bien,
El tiempo no nos ayuda para hablar sobre los 7 temas al mismo tiempo en un periodo de, de 10 minutos, pero sin embargo estoy haciendo la mayoría de las acotaciones, como el sistema prueba legal en el sentido amplio, la fijación por la ley, que es la que en cuanto al legislador ya haya establecido la mayor